en el versículo 35 al 49. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 49. Le voy a dar lectura y me ayuda con una oración cuando termine. Dice la palabra de Dios: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús, Padre, rogamos de tu dirección en esta hora para que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Padre, reconocemos nuestra incapacidad para compartir la palabra, para pisar terreno santo, Señor, pero rogamos también de tu misericordia por eso, para que nos bendigas a través de ella, que seas tú el que ministres los corazones, mi Dios, y que podamos hoy conocer más de usted, que podamos salir de este lugar con algo más, Señor, para que crezcamos en ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, si hay alguien aún aquí que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ruego quiera usar esta palabra para hablar a su vida en esta mañana, Señor. De igual manera que aquel que está lejos, Señor, de usted hoy pueda reconciliarse, y el que está cerca de usted crezca, Señor. Nos encomendamos en sus manos de amor. Bendiga este tiempo con su presencia. Se lo rogamos en el bendito nombre de nuestro glorioso Señor, Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. La Biblia, mis hermanos, habla acerca de la resurrección. Creo que es un tema que ya nos quedó un poco claro. Lo hemos estado viendo ya 4 o 5 semanas. Y además el martes, los que estuvieron en el estudio del martes, Dios en otra parte de la Biblia que tocaba, habló otra vez de la resurrección. Entonces es claro el tema bíblico. Y es un tema muy importante porque Pablo dedica todo el capítulo a este tema de la resurrección, y es en la Biblia el lugar donde mayormente se habla de este tema. Pero cuando hablamos de la resurrección, normalmente o naturalmente vienen ciertas preguntas a nuestra mente. Preguntas como ¿cuáles? Bueno, pudiéramos preguntarnos:
Si vamos a resucitar, ¿qué pasa con aquellos cuerpos, por ejemplo, que murieron en el mar? Aquellos cuerpos que no fueron encontrados, que no fueron sepultados, simplemente desaparecieron, no los volvieron a encontrar. ¿Qué pasa con esos cuerpos en la resurrección? O por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos cuerpos que lamentablemente murieron en una explosión y fueron desintegrados completamente? No quedó rastro de ellos. ¿Qué pasa con esos cuerpos el día de la resurrección? O por ejemplo, ¿qué pasa con la cremación? Con ser incinerados. ¿Cuántos ya tienen su testamento con familiares y les ha dicho, ya tengo aquí mi pedazo de tierra, o yo quiero que me cremen, que me incineren? ¿Ya tiene previsto eso, mi hermano? Que si no viene Cristo antes, todos nos vamos para allá. Y hay duda a veces, ¿qué pasa con los que son cremados? Y surge otra pregunta, ¿es buena la incineración, el ser cremados, ser incinerados, o es malo? Pensando en la resurrección. Bueno, además también podemos pensar, mis hermanos, que de cualquier manera, todo ser humano, aunque sea sepultado como tradicionalmente se sepulta, se entierra y se ha preparado el cuerpo, pues de todas maneras se lo van a comer los gusanos. O sea, de todas maneras va a desaparecer. Y entonces vienen esas preguntas a nuestra vida, quizá. Mucha gente tiene esas dudas, incluso cristianos que empiezan a cuestionar cómo va a ser el tema de la resurrección, qué pasa con los cuerpos. Incluso hay personas que al tratarse de un tema tan sobrenatural, que hablamos de la resurrección, es algo que no entendemos, podemos pensar, no, es que a lo mejor la Biblia no habla de eso, a lo mejor es una sola figura y la resurrección no es así, por tratarse de un tema que creemos imposible. El apóstol Pablo se enfrentó a un problema en la iglesia de Corintio. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia no creía en la resurrección. La iglesia creía en la resurrección de Cristo. Decía, sí, Cristo resucitó, por eso tenemos vida eterna. Pero había una filosofía que había entrado a la iglesia. Y además estas personas de la iglesia se iban y platicaban con ciertos personajes que no eran cristianos y les habían introducido en su mente la idea, el pensamiento de que todo lo espiritual era bueno, pero todo lo material era pecado, incluyendo el cuerpo humano. Y entonces ellos pensaban, si todo lo material es pecado, ¿cómo Dios va a dar un cuerpo para resucitar si lo material, lo físico es pecado? Entonces decían, no puede ser así. No nos cuadra con lo que hemos aprendido. Y por eso el apóstol Pablo, del versículo 12 al 34 del capítulo 15, habla acerca de los peligros de negar la resurrección. O sea, Pablo concluye con una idea. Si negamos la resurrección, entonces nada tiene sentido. Todo es vanidad. ¿Para qué vivimos? ¿Solamente para morir? Y entonces concluye Pablo en estos textos, si no hay resurrección, la vida es vana. De nada sirve que suframos, de nada sirve que adoremos a Dios, de nada sirve que nos santifiquemos, de nada sirve que nos esforcemos y al final del día todos morimos. Pero ahora Pablo se enfrenta a otro problema. Estos hombres ahora están planteando preguntas dentro de sí. Ellos están diciendo, bueno, Pablo, está bien, ya entendimos que sí hay resurrección tal vez, damos el beneficio de la duda, pero entonces ahora explícanos cómo va a suceder eso, en qué cuerpos vamos a resucitar, cómo va a suceder la resurrección. Ahora, quiero que notes que estos hombres están planteando la pregunta de una manera irónica, de una manera sarcástica. No están preguntando como alguien que tiene una duda genuina. Quizá tú tienes la duda ahorita que hablé de la incineración. Quizá tú dijiste, caray, nunca había pensado en eso. ¿Qué pasa con ese tema? Y tenemos una duda buena, pero estos hombres no tienen una duda. Estos hombres llegan a Pablo como aquellos que saben la verdad, creen tener la verdad y le dicen, entonces explícanos cómo va a suceder. O sea, le están diciendo algo más o menos como, si hay resurrección, entonces dinos cómo funciona. Si va a haber resurrección, entonces dime qué le va a pasar al cuerpo que fue quemado. ¿Con qué cuerpo va a regresar? A ver, explica eso. O sea, hay cierta ironía en la pregunta. Y eso lo sabemos porque en el versículo 35
que hacen la pregunta, pero dirán algunos, estoy en el versículo 35 de Corintios 15, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo contesta en el versículo 36, les dice necios. ¿Por qué les está diciendo necios? Porque la pregunta que le están haciendo con la intención de, pues a ver, enséñanos, demuéstranos y explícanos entonces de dónde van a salir los cuerpos que ya murieron. Y entonces Pablo les dice, no están usando su entendimiento, es una persona necia, que le dice las cosas y dice, no lo creo. Y les dice necios porque primero ellos negaban la resurrección porque creían que lo material era malo, pero ahora le están negando porque les parece que la resurrección es algo imposible. Dicen, pensar en una resurrección es algo, no es racional eso. Y hay una enseñanza para nosotros en esta forma de pensar. Mis hermanos, el hecho que no entendamos ciertas cosas de Dios no quiere decir que no existan. Y el hecho que nuestro limitado razonamiento no alcance a entender las maravillas de Dios no quiere decir que no existan. Y eso es lo que le está pasando a estos hombres. Se les hace demasiado sobrenatural el tema de la resurrección y dicen, entonces explícame cómo va a suceder. Y entonces el apóstol Pablo del versículo 36 al 49, que es la porción del texto que leímos, va a explicar y responder estas preguntas, que es lo que da el título al mensaje de hoy. ¿Cómo y con qué cuerpo resucitarán los muertos? Es lo que pregunta en el versículo 35. ¿Cómo y con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Y Pablo lo responde en 4 formas. Del versículo 36 al versículo 38, da una ilustración acerca de cómo va a ser la resurrección. Del versículo 39 al 42, da una reflexión sobre la diversidad de los cuerpos que sí podemos ver. Del versículo 42 al 44 enseña la diferencia entre los cuerpos terrenales que hoy conocemos y los cuerpos espirituales que vamos a tener. Y finalmente en el 45 al 49 explica la imagen de un cuerpo resucitado. ¿Cómo se ve un cuerpo que ya ha resucitado? Bueno, vamos a entrar en el mensaje. ¿Cómo y con qué cuerpo resucitarán los muertos? En primer lugar, una ilustración sobre la resurrección es la que muestra Pablo aquí. Mis hermanos, Pablo va a explicar qué sucede con la resurrección. ¿Cómo es que alguien va a resucitar? Y Pablo toma el ejemplo de algo muy natural, de algo que todos hemos visto en el mundo vegetal, el nacimiento de una planta. Y dice, necios, es que eso es posible y lo vemos todos los días cuando nace una planta. Normalmente los niños, no sé en qué grado de la primaria o del kinder, les hacen hacer un experimento de un frijolito que meten en alcohol y en algodón. No recuerdo si es así. Si no me corrigen los niños que están aquí. Y se lo llevan la semillita y empieza a abrir y van viendo cómo va saliendo hasta que crece. Bueno, fíjate algo tan sencillo como que se les deje de tarea a los niños de primaria o de kinder. Dice Pablo, pues así es la resurrección. Bien sencillo, así es la resurrección. Y da la analogía, así como la semilla que plantas muere, el cuerpo, cuando ya llega a su fin, también muere, también desaparece. Luego, eso da un nuevo cuerpo. Así también la resurrección va a ser un nuevo cuerpo. La semilla que sembraste da fruto. La persona que muere y resucita mantiene su alma, que es su esencia. Esa es la analogía que da el apóstol Pablo. Vamos a verla un poquito más a detalle. Lo primero que Pablo menciona es que hay una descomposición y hace la comparación. Vea el versículo 37, la primera parte. Primera de Corintios 15, 37. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Qué pasa con la semilla, mis hermanos, cuando se planta? ¿Permanece? ¿Desaparece? Es como que de repente ya no existe.
Y dice Pablo, esa semilla no es la misma que va a salir. Esa semilla, ¿qué le pasó? Murió, fue consumida. ¿Qué le pasa al cuerpo humano cuando muere? Desaparece. Ya sea que nos incineren, ya sea que se lo coman los gusanos, ya sea que se lo coman los peces porque morimos ahogados. Pero es consumido, ya no existe. Y esa es la analogía que hace Pablo. Dice, hay una descomposición del cuerpo que hoy tienes. Se va a descomponer. De la misma manera la semilla desaparece. Y luego en segundo lugar de esta analogía, crece algo que es un cuerpo diferente a la semilla. Versículo 37 nuevamente. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo que siembras, que es esa semillita de trigo o de lo que sea, no se parece a la planta madura. Cuando tú ves la semilla, los que han plantado alguna vez ese frijolito, tú comparas la planta con la semilla, ¿es la misma? No, no es la misma, no se parece, es un cuerpo completamente diferente. Vayan agarrando la idea de Pablo. ¿Qué está diciendo? Así en la resurrección, tu cuerpo ya no va a ser el mismo, es un cuerpo completamente diferente al que hoy tú tienes. Tú comparas la semilla con la planta madura, ¿es el mismo? No, ni siquiera se parece a la semilla que venía desnuda, que venía sola. Ahora hay una planta madura y dice Pablo, así es el cuerpo resucitado, es un cuerpo completamente diferente al que va a morir, al que va a perecer. Y después en el versículo 38 nos habla de la continuidad, de la esencia. Dice el versículo 38, pero Dios le dará el cuerpo como Él quiso y en cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué dice este texto? La semilla ya no se parece a la planta, son dos cuerpos diferentes, pero mantiene su misma esencia. Esta planta cuando empieza a dar frutos, ¿qué frutos va a dar? Los de la semilla. Si tú plantas un durazno, no te va a dar limones. ¿Qué te va a dar? Duraznos. ¿Qué mantuvo? Su misma esencia, su unicidad. Dice, lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo muere, el que tienes hoy, resucita uno completamente diferente, pero mantiene su esencia. Y esa esencia es el alma que Dios nos ha dado, es lo que tenemos de vida de parte de Dios. El alma permanece, el cuerpo cambia completamente y es completamente diferente. Mis hermanos, es increíble que este fenómeno lo vemos todos los días en la naturaleza y aún así decimos, es que es imposible que haya resurrección. Dice Pablo, no, es como el mundo natural, lo podemos ver en la siembra y en la cosecha. De la forma original de una semilla surge algo completamente diferente, pero continúa. En el caso del ser humano es el alma, en el caso de la planta es el fruto que fue sembrado. Y después de que Pablo dé esta ilustración para que entendamos de manera como niños el tema de la resurrección, nos lleva a hacer una meditación acerca de la creación de Dios. Y eso lleva a un segundo punto. Una reflexión sobre la diversidad de los cuerpos, versículo 39 al 42. Pablo dice, bueno, ahora pónganse a pensar en los diferentes cuerpos que existen en la creación. Hay una variedad de cuerpos en el mundo, en la creación de Dios. Versículo 39. Dice, no toda carne es la misma carne. Aquí palabra carne es cuerpo. No todo cuerpo es el mismo cuerpo, sino que un cuerpo, estoy traduciendo, es el de los hombres, otro cuerpo es el de las bestias, otro cuerpo es el de los peces y otro cuerpo es el de las aves. Dice Pablo, ningún cuerpo es parecido. El cuerpo de un pez no se parece al del perro, ni al de la ave. Son cuerpos que diferentes. Y dentro de cada cuerpo, mis hermanos, de cada grupo de cuerpos, los perros no son iguales a los peces, aún ahí hay diferencias. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí con este trabalenguas de la gloria de uno, la gloria de otro? No entiendo. Cuando lo leí la primera vez hasta me dolió la cabeza. Dije, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Mis hermanos, Pablo únicamente nos está llevando a reflexionar en que cada cuerpo es completamente diferente. Es decir, dentro de los grupos de cuerpos aún hay diferencia. Tú no vas a encontrar dos rosas, o sea, dos plantas rosas, no dos rosas que se llamen rosas, iguales. No vas a encontrar, hay algo muy conocido que nos dicen desde la primaria, no hay dos copos de nieve iguales. Y como aquí no cae nieve, pues nosotros les creemos que no son iguales. Pero no vas a encontrar, mi hermano, dos hojas iguales. No vas a encontrar dos peces iguales, dos perros iguales, ni siquiera vas a encontrar dos seres humanos iguales, aun aunque sean gemelos. Tienen diferencias. A veces nada más la mamá es la que identifica las diferencias, pero hay diferencias. ¿Por qué? Porque hay una variedad de cuerpos. Y Pablo incluso aquí habla acerca de las estrellas, del sol, de la luna, y dice, una es la gloria de la luna, otra del sol, otra de las estrellas. Y Pablo sigue en la misma línea, está diciendo, una es la manera en la que se manifiesta una estrella, eso quiere decir la gloria de la estrella, la gloria del sol, o sea, cómo se manifiesta, cómo son, es completamente diferente una de otra. Si tú ves las estrellas, a lo mejor a la distancia las vemos iguales, pero si les pones atención te vas a dar cuenta que brilla más una que la otra. Y eso es porque cada una tiene diferente temperatura. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cada cuerpo es completamente diferente el uno del otro, incluso si son de la misma especie. Entonces, hay miles de millones de cuerpos creados por Dios de una manera completamente diferente. Mis hermanos, esto es una palabra que refuta completamente el tema de la evolución. Lo que le enseñan a los niños en la primaria, que venimos ¿de dónde? Del chango. Hay unos que parecemos changos, pero no venimos del chango. Una vez le dijeron a un pastor que ellos creían en la evolución, la gente que lo estaba cuestionando, y que ellos venían del mono. Y el pastor les dijo, a lo mejor yo creo que tú sí vienes del mono. A mí me creó Dios a su imagen y semejanza. Hay unos que a lo mejor vienen del mono, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha creado. Mis hermanos, ¿por qué refuta esto? Porque la variedad de cuerpos que existen nos demuestra que cada uno tiene su propio cuerpo, biológicamente, químicamente, cada uno somos únicos. Tú eres único, mi hermano. Dios te creó a ti nada más. No hizo a alguien igual a ti. Eres una creación única de Dios, que fue hecha a su imagen y semejanza. Eso debe de hacernos sentir bien. Para aquellos que luego tienen pensamientos suicidas, debes de pensar, a ver, yo soy único. Valgo mucho para Dios. Dios me ama. Y entonces Pablo nos da todo este panorama de la diversidad de cuerpos para esto, mis hermanos. Nos lleva a reflexionar. Dice, observa la naturaleza. Hay miles de millones de cuerpos, aún dentro de la misma especie, cada cuerpo es diferente. ¿Y cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? Pablo está tratando de llevarnos a analizar por medio de la observación de la creación, que si Dios ha creado tantos miles de millones de cuerpos completamente diferentes uno del otro, ¿qué te hace pensar que Dios no puede crear un cuerpo celestial diferente al que hoy tienes? O sea, como ¿por qué pensamos que a Dios le falta poder para crear un cuerpo celestial diferente al que hoy tenemos? ¿Qué te hace creer eso? Está hablando con los corintios que rechazan el tema de la resurrección. Pablo dice, observa la creación. Claro que hay resurrección. Mira los cuerpos, la variedad de cuerpos diferentes. Qué difícil para Dios, una vez que tú ves la creación,
pensar en que Dios tiene el poder para darte un cuerpo diferente, celestial. Ese es el análisis que está dando Pablo aún con las estrellas. Ahora, Pablo va a explicar, dice, sí, pero son diferentes. Uno es el celestial y otro es el terrenal. Y ahora, del versículo 42 al 44, Pablo explica la diferencia entre los cuerpos terrenales y los celestiales. Y eso nos lleva a un tercer encabezado. La diferencia entre los cuerpos terrenales y celestiales. Mis hermanos, ¿tú quieres saber cómo vas a ser en tu cuerpo resucitado? ¿Te ha entrado esa duda? ¿O dices, no, a mí ni me interesa, hermano, yo mientras me vaya y la libre con el Señor estoy bien? Hay quien dice, yo con que pase de panzazo en la puertita, pero que entre, porque como llevo mi vida a lo mejor no llego. Pero Dios nos muestra toda su verdad. Y el apóstol Pablo nos enseña cuál es la diferencia entre el cuerpo que vamos a tener y el cuerpo que hoy tenemos. Y muestra 4 diferencias. La primera diferencia, para que nos demos una idea de cómo va a ser ese cuerpo, es que el cuerpo terrenal que hoy tenemos, mis hermanos, es un cuerpo que muere en corrupción. Y el cuerpo celestial que va a resucitar, resucita en incorrupción. Mira lo que dice el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto de un cuerpo corrompido? Hoy tu cuerpo, amado, es un cuerpo corrompido. Y no me mires feo, tu cuerpo está corrompido igual que el mío. ¿Qué significa el cuerpo corrompido? Que tienes fecha de caducidad. Tu cuerpo tiene fecha de caducidad. Y ahí como que ya no nos gustó la idea. Eso es lo que significa que está sujeto a corrupción. Aún las personas, mis hermanos, que más se cuidan, que más saludables son, a medida que envejecemos, nos enfrentamos a la enfermedad, a los problemas físicos y luego a la muerte. Por más que te cuides, por más sano que comas, por más cremas que te pongas, varón de Dios, que ya los varones se ponen sus cremas para no envejecer, de todas maneras tu cuerpo está caducando. Mira lo que dice el Salmo 103, versículos 15 al 16. Salmo 103, versículo 15 al 16. Dice el texto: el hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Si tú eres observador, a veces que pasamos por las calles, en algún jardincito de algún vecino, puedes ver que de repente nace una flor. Dices, eso no estaba ahí. Y luego a los 2-3 días pasas, ¿y qué le pasó a esa flor? Desapareció, ya no está ahí. O luego los que tenemos pasto y que no lo podamos y crecen las hierbas malas, dices, ¿a qué horas creció? Pero luego ya no están, murieron. Dice el texto, así es la vida del ser humano. Hoy estamos, después ya nadie se va a acordar de ti, desaparece simplemente. Los egipcios, mis hermanos, momificaban los cuerpos. ¿Qué significaba eso de momificar? Nosotros lo sabemos porque teníamos a las momias de Guanajuato. Ya se las robaron, ya no están. Pero la momificación era un proceso en el cual los seres queridos de los muertos ponían en el cuerpo del fallecido resinas y aceites aromáticos y luego los vendaban y luego los ponían en unos sarcófagos especiales. ¿Para qué? Para que el cuerpo perdurara mucho. Porque ellos creían que mientras el cuerpo perdurara, su alma iba a seguir viva. A la distancia, cuando alguien encuentra un cuerpo de ellos, ¿qué encuentra? Polvo, apretado, sinterizado. Si lo aprietan, los tienen que tratar así, sacan los cuerpos, porque si lo aprietas, se desmorona, porque es pura tierra ya. Por eso los egipcios le invertían tanto en sus tumbas, por eso invertían tanto en dónde iban a ser enterrados, porque ellos creían que si cuidaban el cuerpo, podían cuidar la inmortalidad.
Mis hermanos, tu cuerpo está sujeto a corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que va a morir. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, mis hermanos, porque hay gente, y miren, no voy a ver a nadie para que no me diga que lo dije por él, que cuida, le invierte más al gimnasio que al alma. Le invierte más al cuerpo que al alma. Yo conozco personas que le dedican hasta 4 o 5 horas al gimnasio y a la comunión con Dios. Y ojo, esto no es malo, hay que cuidar el cuerpo porque es el templo de Dios y hay que honrarlo. Pero al alma le dedican 2 minutos. ¿Cuánto tiempo oraste? Pues en la comida oré, le di gracias a Dios por la comida. Antes de dormirme le dije, Señor, gracias por este día. Y cuando me desperté le dije, Señor, gracias por este otro día que amanecí. Y metido en el cuerpo 5 o 6 horas. Mis hermanos, ve el problema. En primer lugar, estás mal con Dios, porque hay un ídolo en tu corazón. ¿Cuál es ese ídolo? Tu cuerpo, tu ego, tu vanidad. Y Dios aborrece a los ídolos que tenemos. Entonces, si yo le dedico más tiempo a algo que no sea Dios, o es mi prioridad, algo que no es Dios, entonces tengo un ídolo. Pero en segundo lugar, estás haciendo la peor inversión de tu vida, porque le estás invirtiendo a algo que está caducándose, que está muriendo. Cada año que cumplimos años y que cantamos el pastelito y ahí estamos bien contentos, ya feliz, feliz cumpleaños, te estás haciendo más viejo. Está caducando, te estás acercando más a la fecha de caducidad, de expiración de tu cuerpo. Antes, los chavos no van a saber de qué estoy hablando, pero antes había fotos impresas. No existía lo digital. Y se guardaban las fotos por años, y luego de repente que andabas buscando por ahí un suéter, ahora que hace frío, ¡pum!, salía la foto. ¡Ay, mírala! Y empezabas a ver las fotos. ¿Y qué pasaba con esas fotos? No estaba tan pelón, no estaba tan gordo, no estaba, y empiezas a ver, ¿verdad? Y empiezas a distinguir, y pones tu foto de hace 20 años y te miras al espejo, y ahí entiendes que el cuerpo está bajo corrupción. Por el pecado, mis hermanos, entra esta muerte al cuerpo, y ahora estamos en una decadencia humana que va a perecer, que va a morir. Eso es lo que dice Pablo, que es el cuerpo que está en corrupción y así va a ser sembrado. El espiritual, el celestial, es un cuerpo sin corrupción. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y gloria a Dios por esto, porque entonces ya empezamos a como a descansar. Hay gente que se empieza a traumar cuando empiezan a cumplir décadas. O sea, no te pega hasta que vas en los 59 y dices, pero entras a los 60 y, caray. Luego ya como que lo piensas, te la llevas, y luego llegas a 70 y, 70. Y así, o sea, como que cada 10 años nos pega el susto. Porque mientras tengamos 39 decimos somos treintones. Pero cuando llegas a los 40 ya eres cuarentón. Entonces tú te acuerdas cuando eras niño y alguien de 40 era muy, muy grande para ti. Ahora es alguien muy, muy joven. Mis hermanos, gloria a Dios, porque aunque ese cuerpo se va a acabar, el celestial no se acaba. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escucha esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. El cuerpo celestial ya no tiene ese problema, no es corrupto, no tiene fecha de caducidad, no muere, es eterno. Y me detuve un poco en este punto, mi hermano, porque el principio de las otras 3 características viene por lo mismo. Por nuestro pecado hay una consecuencia que sufre el cuerpo. Y eso es lo que pasa con nuestro cuerpo que hoy tenemos, diferente al espiritual que Dios nos va a dar. La segunda comparación que hace Pablo es que el cuerpo que hoy tenemos va a morir en deshonra, el cuerpo celestial va a resucitar en honra. Regresa al versículo 43, se siembra en deshonra, o sea, morirá, haciendo la analogía del vegetal, morirá tu cuerpo en deshonra, pero resucitará en gloria. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, los cuerpos que nosotros hoy tenemos
Nos fueron dados para honrar y glorificar el nombre de Dios, para servir a Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Pero no podemos hacerlo. Este cuerpo no sirve para amar a Dios. Este cuerpo no sirve para honrar y servir a Dios. Porque aunque por más que tú quieras amar a Dios, dice la Biblia, ama a Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón. La fuerza es tu cuerpo. La mente también es parte de tu cuerpo. ¿Lo amamos con todo? No. No lo podemos amar como Él merece. Porque nuestro cuerpo no está adaptado para eso. Nuestra carne nos pide otra cosa. Por eso es que la Biblia dice, el alma está dispuesta, pero la carne no quiere. Queremos servir a Dios como Él merece ser servido y no podemos. Nos empieza a dar flojera, nos empieza a dar cansancio, nos empieza a desanimar, nos ganas de ir al baño. Mis hermanos, es el cuerpo que está luchando con la carne. Y entonces, ese cuerpo, mi hermano, es un cuerpo de deshonra, porque no es capaz de amar y honrar a Dios como merece. El cuerpo que Dios nos va a dar es un cuerpo que tiene la capacidad de amar y honrar a Dios como Él merece ser honrado y amado. Mientras estemos en este cuerpo vamos a luchar. Un día se acabó eso. En tercer lugar, el cuerpo terrenal muere en debilidad y resucitará en poder. Y creo que no hay tanto que decir de esto. Todos entendemos que el cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo débil. Mis hermanos, por más que nos cuidemos, por más saludable que comamos, por más responsables que seamos con nuestro cuerpo, no estamos ajenos a rompernos un hueso, no estamos ajenos a enfermarnos de algo. El cuerpo es frágil. Y una pandemia hace un par de años nos lo vino a recordar. La gente que era muy fuerte y muy saludable, muchos murieron. Eso nos muestra la fragilidad del cuerpo que tenemos. Es un cuerpo débil, se enferma, todo le duele. Y luego ya empezamos con los años y empezamos con el dolor no sabemos ni por qué. Dormiste mal, que no sé, ya nomás no me puedo enderezar bien. Y luego la rodilla, que hay que operarla porque es un cuerpo débil. Es un cuerpo que no tiene esa fortaleza. Mis hermanos, el cuerpo que se nos va a hacer es un cuerpo con poder. La Biblia no dice qué significa esto, pero ten la seguridad que ya no vas a tener necesidad de decir, me siento mal, tengo que ir con Don Simi. No, tu cuerpo va a tener poder, ya no va a ser enfermizo, no va a ser frágil. Finalmente el cuerpo terrenal muere. Se siembra en animal, resucita en espiritual. El cuerpo que hoy tenemos, mis hermanos, es un cuerpo adaptado a las cosas terrenales, que tiene necesidades. Tu cuerpo tiene necesidades. Veíamos el martes que el cuerpo tiene necesidad hasta de una pareja. Tiene necesidades. Cuando estemos en la gloria de Dios, no va a haber esas necesidades de enfermarse, de tener deseos. Lucas 20:36 nos da una idea de cómo van a ser esos cuerpos. Dice el texto: porque no pueden ya más morir, hablando de los cuerpos celestiales, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Dice, van a ser como los ángeles. ¿En qué sentido? En que no vamos a tener más necesidad. Entonces, resumiendo esto, mis hermanos, las necesidades terrenales que hoy tenemos. Resumiendo esto, mis hermanos, la Biblia no nos dice exactamente cómo va a ser nuestro cuerpo, pero no nos lo dice exactamente porque no tenemos la idea de cómo va a ser. O sea, no hay nada en este mundo con el cual se pueda comparar el cuerpo que Dios te va a dar resucitado. Lo mejor que tú puedas imaginar no se compara con el cuerpo glorioso que Dios nos va a dar. Por eso veíamos hace una semana, vale la pena vivir y sufrir para Cristo, porque ese momento va a valer la pena. Mis hermanos, y ese cuerpo que vamos a tener, no sabemos porque no tenemos algo comparable con ese cuerpo glorioso, pero sí sabemos cómo es nuestro cuerpo hoy y es lo que Pablo compara. Hoy tu cuerpo muere, ese cuerpo no va a morir. Hoy tu cuerpo es débil, ese cuerpo no va a tener debilidad. Hoy tu cuerpo es deshonroso porque no puede amar a Dios, ese cuerpo va a poder honrar y glorificar el nombre de Dios. Y entonces nos da una idea de cómo va a ser ese cuerpo glorificado. Y finalmente Pablo nos da una imagen de cómo se ve un cuerpo resucitado.
Y eso nos lleva al último punto, la imagen del cuerpo resucitado, versículo 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? Pablo nos presenta dos figuras: la del primer Adán y el postrer Adán. ¿El postrer Adán quién es? Cristo Jesús. El primer Adán, mis hermanos, representa el cuerpo terrenal, limitado por el pecado y por la muerte. El segundo Adán, que es Cristo, así le llama la Biblia, el segundo Adán. El primer Adán falló, tuvo que venir Cristo como un segundo Adán, una figura de Adán, para rescatarnos del primer pecado. Ese postrer Adán representa el cuerpo que va a tener vida eterna, el espíritu que vivifica. Todos los que nacemos, mis hermanos, nacemos con la naturaleza de pecado. Todos venimos arrastrando el pecado de Adán. La naturaleza de Adán está en nosotros y nos sujeta y nos limita al pecado, a la muerte, a la enfermedad. Pero hay una esperanza para nosotros y es una nueva naturaleza disponible a través de Cristo Jesús. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Y Pablo dice, primero tiene que ser lo terrenal para que después sea lo celestial. Cristo primero tuvo que ser hombre para pasar a ser celestial. Nosotros primero tenemos que pasar por esta humanidad para después ser gloriosos. Entonces, mis hermanos, no sabemos cómo va a ser el cuerpo, pero la Biblia sí nos dice que ahora dependemos de Cristo, no de Adán. Entonces eso nos da una idea de cómo va a ser ese cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia describe cómo es el cuerpo de Jesús resucitado. Cuando Cristo resucita, tiene un cuerpo glorioso. Ya no es el mismo cuerpo con el que murió. El cuerpo que entró a la tumba ya era diferente al cuerpo que resucitó. Era glorioso, no estaba limitado por el tiempo, no estaba limitado por la enfermedad, no estaba limitado por el espacio. Era un cuerpo ahora que estaba glorioso. Y esa es la imagen, mis hermanos, que la Biblia nos da del cuerpo que tendremos. ¿Qué enseñanza podemos extraer de todo esto, mis hermanos? Y este es el punto. Todo esto fue nada más para llegar aquí. Ahora sí comienzo la predicación. Todo esto fue la pura introducción. Aplicación o enseñanza número 1. Mis hermanos, a manera de pregunta, ¿seguimos arrastrando sola la imagen de Adán en nuestra vida? Tomando esta figura que usa Pablo del primer Adán, el postrer Adán. ¿O permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestro interior para reflejar la imagen de Cristo cada día? O sea, en otras palabras, nosotros venimos de lo humano, tenemos un cuerpo terrenal, sí, pero ya hemos sido lavados por Cristo. Ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo, que está atrapada en este cuerpo carnal, pero ya está ahí. La pregunta es, ¿qué tanto te moldea el seguir la naturaleza terrenal o qué tanto te guía el seguir tu naturaleza espiritual? En otras palabras, ¿qué tanto tú te enfocas en tu vida para las cosas terrenales, para las cosas vanas de este mundo, y qué tanto tienes tu corazón en las cosas eternas, en las cosas de Dios? ¿Qué tanto es tu prioridad, tu alma y lo que es eterno? Eso es lo que debemos de analizar con todo esto. Porque Pablo nos está diciendo, sí, hoy tienes un cuerpo terrenal, pero ese no es el bueno. El bueno viene después. El que no se enferma, el que no muere, el que puede adorar a Dios. Y el punto es que tanto estamos nosotros pensando en ese cuerpo y en esa gloria que nos va a dar. Porque hay cristianos que todavía viven, mis hermanos, como si el aquí y el ahora fuera lo más importante del mundo. Mis fuerzas, mi talento, mis emociones están dedicadas a las cosas vanas de este mundo. Y ojo, no estoy diciendo que no hay que vivir, hay que ser responsables, y Dios nos da cosas para disfrutar, y hay que trabajar, y hay que hacer cosas. Pero hermano, ese cuerpo va a morir. Y lo único que va a quedar es tu alma. ¿Qué tanto le estás invirtiendo a las cosas celestiales? ¿Qué tanto anhelas y amas estar en ese lugar?
Porque si tú examinas eso en tu vida, puedes evaluar y decir, ¿dónde está mi tesoro? Ahí está mi corazón. Y entonces tú te puedes dar cuenta que si tu corazón está en las cosas de este mundo, todavía sigues disfrutando y queriendo pecar y queriendo... A lo mejor ni siquiera tienes todavía el alma regenerada. Porque no estás pensando en las cosas celestiales, sigues viviendo para este mundo, con los deleites de este mundo. Es tu prioridad este mundo. Y es muy fácil verlo, mi hermano. Hay gente que no se congrega porque dice, es que tuve que ir al fútbol. Esa es tu prioridad. Estás pensando en las cosas materiales. Es que tuve que, y ojo, claro que podemos, yo no te quiero aquí metido, tienes que venir y así vas a ser salvo. No, tú tienes que analizar tu corazón. ¿Dónde está el deseo de tu corazón? En la semana a lo mejor no pudiste venir al templo, tenías una actividad, tenías un compromiso, pero en la semana, ¿qué tanto dedicaste a estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto leíste la Biblia? ¿Y cuánto le dedicaste a tu cuerpo terrenal? ¿Estás dejándote moldear por el Espíritu Santo, por las cosas de Dios, por las cosas eternas, o sigues enfocado en las cosas terrenales que van a ser perecederas? Estás haciendo la peor inversión de tu vida. Segunda enseñanza. La resurrección, mis hermanos, es la esperanza para los creyentes y una motivación para el aquí y para el ahora. ¿Por qué? Mis hermanos, no importa el cuerpo que nos haya tocado hoy. Te pudo haber tocado o nos pudo haber tocado un cuerpo sano o enfermo, gordito o flaco, feo o bonito. Podemos vivir una vida cómoda o una vida en persecución. Probablemente lo podemos estar viviendo hoy en día. Mis hermanos, pero ¿dónde viene nuestra esperanza? De pensar esto, este cuerpo y lo que estoy viviendo hoy en día, por peor que sea la situación, es temporal. Así lo dice el Señor. Es temporal lo que estás viviendo. Aún la enfermedad que estás viviendo es temporal. ¿Y qué si no nos sanamos? Esa no es nuestra esperanza, sanarnos. ¿Y qué si a Dios le place seguir enfermo? Pues gloria a Dios, porque no es mi cuerpo final. Estoy de paso aquí y mientras esté aquí Dios me va a sostener y me va a dar paz. Y no importa lo que suceda, yo voy a seguir confiando en el Señor. Y si es la voluntad del Señor que yo muera aún por esta enfermedad, gloria a Dios, porque viene lo mejor. Esa es la esperanza del cristiano. Y es interesante porque lo sabemos, lo leemos, lo escuchamos, pero a la hora de vivirlo, como que ya dejamos de creerlo, porque nos aferramos al aquí. Mi hermano, es normal la enfermedad. Tengo 150 años y mis rodillas no me sirven. Pues ¿qué esperabas? Dale gloria a Dios que todavía respiras. Es normal. ¿Por qué te pones ansioso por la enfermedad? Va a morir con ese cuerpo de muerte. Hace algunos años platicaba con un hermano que ahora ya está en la presencia del Señor. Y en la noche que murió, me tocó estar con él. Y platicábamos esto. Y me acordaba cuando estaba haciendo el sermón de esa plática que tuve con él, porque él tenía una enfermedad terminal. Y me decía, lo único que me consuela es que ahora que muera, la enfermedad también se acaba. Dice, se va, no ganó la enfermedad. Esa enfermedad muere junto con este cuerpo que no sirve para nada. Y yo voy a la gloria de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que nos llena de gozo. No la enfermedad. Podemos estar enfermos. Dios te va a consolar. Dios va a estar contigo. Y puede sanarte, claro. Pero tu esperanza tiene que estar en esto. Y es por eso que tenemos que evaluar dónde está hoy nuestro corazón. ¿Qué necesitamos? Algo en nuestra vida para que evaluemos dónde está nuestro corazón. Porque Dios lo puede mandar, Él no tiene problema con alinearnos a los caminos del Señor. Pero este mensaje nos enseña que
la resurrección es la esperanza y la motivación para todos los creyentes de permanecer en Cristo. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, ahorita no, ni siquiera sabemos, no vemos la gloria de Dios, pero un día que podamos verle cara a cara, es porque ya seremos semejantes a Él. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días para poder vivir de acuerdo a esa esperanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, mi hermano, última enseñanza. Si tú quieres resucitar en gloria, tienes que morir primero. No vamos a poder ver a Cristo cara a cara si primero no morimos. Y tú me dices, pues claro que tengo que morir para resucitar. No, estoy hablando del tema espiritual. Tomando la analogía de la planta, la semilla tiene que morir para nacer nueva. En lo espiritual es lo mismo. El Señor Jesús usó esta misma ilustración en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice el versículo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué tiene que pasar? Morir. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, dice el Señor Jesús, si el grano cae, pero no muere, no va a pasar nada. Pero si cae y muere, tomando la ilustración de Pablo, de que la semilla desaparece y muere para que nazca uno nuevo, si muere, entonces va a llevar mucho fruto. ¿Y eso qué significa? Versículo 25. El Señor Jesús lo explica. Dice, el que ama su vida, la perderá. Eso es morir. Eso es morir a tu carne, a tu cuerpo, a tu pecado. Y el que aborrece su vida en este mundo por vida eterna, la guardará. Algo así como, si tú no mueres a tu carne, a tu pecado, a las cosas que te alejan de Dios y no las arrancas de tu vida primero, no esperes resucitar en gloria. No vas a resucitar para vida eterna, sino para condenación perpetua. Tienes que morir a tu persona y reconocer a Cristo como tu Señor para que Él pueda guardarte en la eternidad. Atesora esta palabra. Si no mueres primero espiritualmente, no podrás tener esa esperanza de la que hablamos hace un momento. No podremos tener ese cuerpo glorificado del que nos describe Pablo, si no nos espera una horrenda condenación. ¿Y cómo muero? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y entrégale tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y entrégale ya tu corazón. Dile, Señor, quiero entregarte mi vida. Yo no he muerto espiritualmente, yo sigo viviendo en mis deleites de la carne, mi pecado, mi mundo es esta vida. Señor, ayúdame a morir espiritualmente para que pueda vivir y pueda conocerte. Eso te lo tienes que decir tú al grande Dios. La única manera que puedes resucitar, no hay más. Si hubiera más yo te lo diría. No hay más, solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Póngase de pie, iglesia. Bendito Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque este tema de la resurrección nos pone a pensar, Señor, en la gloria que nos espera y que vale la pena, como veíamos hace 8 días. Padre, pero también nos ayuda a alinear nuestra vida y nuestro corazón al cómo estamos viviendo hoy nuestra vida, Señor. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro pensamiento, Señor? Porque, Padre, esto se va a terminar. Este es un cuerpo que tiene fecha de caducidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida que piense, que viva, que medite en todo tiempo en las cosas celestiales, en adorar tu nombre, Señor, en glorificarlo, Señor,
en ya no perder tiempo, Señor, en cosas vanas de este mundo que no edifican, Señor, que al final del día todo es vanidad, Señor. Ayúdanos a madurar, a crecer, a centrarnos, Señor, en lo que es verdaderamente importante, a invertir en nuestra alma, en hacer tesoros, Señor, donde la polilla y el hollín no los corromperá, que es en la gloria de Cristo Jesús. Padre, te ruego que si tú quieres, usa esta palabra para hablar al corazón de aquel que todavía no te conoce, que pueda hoy decirte, Señor, su pecado, que pueda hoy hablar en intimidad contigo, que pueda conocerte. Abre sus ojos, Señor, te lo rogamos, y bendice a tu pueblo. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.